Buenas, quienes estén viendo esta presentación. Mi nombre es Alejandro Martínez Menéndez y a continuación voy a exponer brevemente la comunicación que tanto yo como mi compañero Juan José Victoria hemos realizado para este quinto CISEP bajo el título Formación Docente Online Global, una revisión bibliográfica de experiencia. A modo de introducción de este trabajo, se puede afirmar que las aulas de la educación española actual, sin importar el nivel ni la etapa educativa, están caracterizadas por una amplia diversidad cultural. Esta viene dada, sobre todo por los amplios movimientos transnacionales y migratorios que han venido caracterizando esta sociedad globalizada en la que vivimos actualmente, así como, por ejemplo, particularmente en el caso español, una serie de movimientos migratorios basados fundamentalmente ya no únicamente en proximidad geográfica, sino también sociocultural, que han confeccionado unos espacios de clase, unos verdaderos espacios de trabajo, en los cuales se desenvuelven los docentes en el día a día, únicos, sin antecedentes históricos y verdaderamente multiculturales. Es decir, se ha pasado ya de la visión tradicional de una cultura principal o local como la de referencia, a la que deben adecuarse, a la que debe ser asimilada por los visitantes o los foráneos a ese espacio cultural, a un espacio verdaderamente no únicamente multicultural, que sería una noción que se refiere a simplemente la convivencia de varias culturas, sino intercultural. Es decir, que se busca que haya una interacción en el día a día, que haya cambios, que haya contacto entre esas culturas que conviven en dicho espacio. En esta misma línea se puede afirmar que esta diversidad cultural no debe observarse como erróneamente a veces se tiende a hacer en cierta etapa de la formación del profesorado, sobre todo en la inicial, como un problema que debe afrontarse, sino como un capital educativo que está esperando a ser transformado, que está esperando a ser movilizado por parte de los profesionales de la educación para dotar a esa aula o esos espacios educativos multiculturales de propiedades adicionales de beneficios que enriquezcan todo su proceso de enseñanza-aprendizaje general, beneficiándose de un patrimonio que realmente ya tiene por parte de la composición de alumnos de dicha aula. Asimismo, es necesario evolucionar desde una percepción tradicional del docente como simplemente un agente capaz de asegurar esa integración o esa asimilación cultural en la masa cultural homogénea, principal, local del aula, que integra a esos foráneos o a esas personas que vienen externas, a fin de convertirlo en un espacio en el que todos esos alumnos o todos esos agentes multiculturales sean capaces de establecer ya no esa convivencia, sino intercambios diarios entre sí desde la igualdad. Lo que podría denominarse como la creación de una tercera cultura en el espacio de aula. Es decir, que todos interactúen con todo desde su propio conocimiento, de su propia perspectiva y experiencia, pretendiendo las culturas como una simple forma de ver la realidad, una forma de acceder al mundo sin que una sea necesariamente superior a la otra. Esta misma línea se ha planteado en diversas investigaciones recientes el modelo de aprendizaje colaborativo internacional en línea, o AFIL por sus siglas en español, como una metodología de formación docente basada en la realización de proyectos en equipos multiculturales, generalmente internacionales, pero el énfasis principalmente de esta metodología se hallaría en esa multiculturalidad de esos equipos por medio de entornos digitales, es decir, de plataformas en línea. Así, a diferencia, por ejemplo, los programas de movilidad Erasmus, se evoluciona desde una necesidad de ese movimiento físico a un aprovechamiento de la ubicuidad del aprendizaje y del trabajo de la que se disfruta a día de hoy para facilitar esos contactos entre distintas naciones. Ahora, si bien es cierto que uno de sus principales objetivos se basa en el desarrollo intercultural del profesorado, es decir, que mejoren esas competencias, ese trato intercultural, no se debe orientar estos proyectos simplemente a que ese sea el objetivo único ni el medio único. Estos proyectos se basan fundamentalmente en la realización de actividades de tareas de diseño de cualquier objeto de aprendizaje que se considere significativo para los alumnos, que estén relacionados con su formación propia de su rama, de su disciplina, y que colateralmente se desarrolle la interculturalidad en el propio trato natural entre iguales entre esos participantes. Ahora bien, la FIL en la actualidad es una línea de investigación que, si bien es cierto que nació décadas atrás, sigue siendo carente. No hay una gran variedad de estudios muy establecidos que exploren pautas recomendadas de aplicación, de diseño, posibles resultados en los que se puedan derivar, inconvenientes que haya que tener en cuenta antes de desarrollar este tipo de experiencias. Y en este contexto donde nace nuestro estudio.
a fin de realizar un corpus literario de estos aspectos, es decir, de los principales beneficios, desventajas, aspectos a tener en cuenta que deben aplicarse cuando se está diseñando, desarrollando una experiencia CIL. Se va a desarrollar una revisión no sistemática de literatura, la cual, si bien es cierto que tiene las limitaciones naturales de tener cierto sesgo al depender exclusivamente de los criterios de selección que impongan los autores, principalmente basado en la pertinencia, bueno, en lo que se refiere al estudio, la calidad de la investigación en general, el rigor de los resultados que se pueden estar ofreciendo, permite una exploración mucho más profunda, mucho más pormenorizada en el campo de lo que podría permitir, por ejemplo, una revisión sistemática de gran escala. Si bien es cierto que algunos autores argumentan que esta propia falta de sistematicidad o la libertad, en cierto modo, de los autores para explorar en profundidad la calidad de estas publicaciones es uno de sus fuertes o incluso de sus puntos únicos, se recomienda establecer en cierto modo los requisitos o la metodología que se va a seguir para la selección de los estudios que conforman parte de esa revisión. En esta línea, siguiendo estas recomendaciones, se plantea la siguiente ecuación de búsqueda, en la cual se utiliza el Collaborative Online Interactive Learning, que sería la CIL en su versión en inglés, como principal partícula de búsqueda a nivel metodológico, es decir, de la aproximación de enseñanza-aprendizaje que se va a utilizar en la experiencia que se van a buscar, en combinación con otra partícula destinada a lo que sería la muestra objetivo de esas investigaciones, es decir, profesorado en ejercicio, estudiantes de educación y en general cualquier estudiante de educación superior matriculado en grados relacionados con la educación. Grado, máster o doctorado. En esta revisión no se ha impuesto ningún nivel o etapa educativa de referencia. Después de realizar una revisión en profundidad de los aportes de todos estos resultados, de todas estas investigaciones que hemos podido incorporar, se ha podido establecer dos grandes grupos de aportaciones dentro del campo CIL. El primero de ellos se centra en experiencias internacionales, cuyo fin último es la planificación del aprendizaje, es decir, esos grupos de profesores, esos grupos multiculturales, multinacionales de profesores en formación, se juntan para, como proyecto, hacer una planificación del aprendizaje. Puede ser una actividad, puede ser situaciones de aprendizaje, puede ser una semana de docencia, existe cierta variabilidad entre las experiencias que se han analizado, si bien es cierto que hay una centralización hacia la unidad, es decir, hacia la sesión, hacia la actividad, en gran parte para facilitar el contacto y trabajo conjunto de un grupo que no tiene conocimiento previo y que de partida no tiene una base cultural común. Dentro de estas sesiones priman sobre todo, como hemos comentado, las que se dedican a planificaciones pedagógicas, es decir, serían planificaciones docentes de una clase, una sesión de una actividad que deben poder aplicarse en cada uno de los contextos socioculturales, socioeducativos de los participantes que están implicados en esa experiencia internacional. A grandes rasgos es verdad que se aprecian beneficios generales tanto en el aprendizaje específico de materia, como puede ser la propia formación pedagógica o competencias relacionadas con ella entre los futuros profesores, y se aprecian también ventajas a nivel del desarrollo de la competencia intercultural de los participantes. Es cierto que en varias investigaciones se reporta una centralización excesiva del estudiantado a obviar el valor de las propias relaciones interculturales, es decir, no existe un interés amplio por hablar o conversar o por trabajar más allá de los requisitos mínimos de estas investigaciones con los miembros de otras culturas, sino que el alumnado o incluso en algunas se reporta que el propio profesorado se centra en lo mínimo, en superar los mínimos requisitos posibles para obtener la calificación o la recompensa económica o la certificación que se haya asociado a la participación en esa experiencia. Dentro de este gran segundo bloque, en lo que se refiere a las experiencias que sí se centran en la formación de docentes como tal, hay una gran variedad de aproximaciones didácticas. Destacan por un lado las que se centran en el diálogo intercultural, es decir, dos grupos de futuros profesores de distintas nacionalidades establecen diálogos no relacionados tanto con su labor docente como tal, sino de los distintos aspectos que comparten o no comparten sus culturas de base y que ello después suele llevar a la elaboración de algún producto de aprendizaje de base cultural que después se pretenda utilizar en la aula. En este sentido, como llamamos la segunda línea de desarrollo de productos de aprendizaje significativos, como por ejemplo puede ser en algunos casos de mayor complejidad, el diseño de videojuegos o el diseño de tareas o el diseño de juegos en línea,
o el diseño ya no de esa planificación docente que hablábamos antes, sino de productos para aplicar genéricos en cualquier aula sin importar que sea del contexto sociocultural de los participantes o no. Por último, es cierto que se encontraron algunos trabajos de investigación, no de investigación educativa, es decir, no se investigaba la efectividad, por ejemplo, de desarrollo de actividades culturales, sino que, por ejemplo, se centraban en investigación sobre la utilidad de ciertas herramientas de tecnología educativa o de determinadas metodologías que se desarrollaban conjuntamente en esos equipos multiculturales, en cierta parte emulando lo que se podría hacer en la colaboración interuniversitaria. En este sentido, empezaron a aparecer bastante más problemáticas, en parte ligadas a esa naturaleza propia del trabajo en grupo, destacando que en algunos estudios se observaba como algunas culturas algunas culturas, algunos miembros de esa cultura, en su aproximación a futuros profesores de otros contextos nacionales, tendían a sentirse superiores. Generalmente esto ocurría cuando era una cultura no tan extendida globalmente, con una sí asentada, con una bastante conocida internacionalmente, como por ejemplo podría ser el contexto de los Estados Unidos con futuros profesores taiwaneses. En una de las experiencias en las cuales los taiwaneses sentían una cierta superioridad formativa a nivel cultural, puesto que conocían bastante más de base de la propia cultura estadounidense que los estadounidenses de la suya. En este sentido, en estos proyectos de desarrollo, una de las principales limitaciones que se advirtió fue un reparto desigual en las tareas que se realizaban, algo inherente a los trabajos en grupo y se replicó en esta experiencia. Por lo tanto, es necesario tenerlo en cuenta de cara al diseño de posibles experiencias ACIL en formación docente. Por otra parte, se repitió esta idea de que el alumno obvie esas relaciones, obvie esos contactos internacionales y opte simplemente por obtener la máxima calificación posible, minimizando el esfuerzo a aplicar. Quizá por el simple hecho de que no resulta motivante frente al gran esfuerzo que puede suponer esa aproximación intercultural, mero hecho de conocer o de apreciar otras culturas. Esto puede tener bastante relación igualmente con la actitud que pueden tener los estudiantes universitarios ante los programas de Erasmus, que tradicionalmente, gracias a estudios recientes, se han observado que no resultan tan eficaces en lo que se refiere a la adquisición de esas competencias interculturales. A modo de finalización de esta comunicación, se puede concluir a raíz de los resultados que se han expuesto que hay una tendencia general dentro de la experiencia CIL a usar la interculturalidad como fin y como medio esenciales cuando ello va en contra de las propias definiciones, la propia base del aprendizaje colaborativo en línea. Esto puede ser en parte uno de los grandes motivantes del por qué se aprecian dificultades como que los alumnos no se vean motivados hacia ese contacto intercultural y prefieren simplemente optar a tener calificaciones altas. La gran variedad de diseños metodológicos y de trabajos que se han encontrado validan que hay un interés en la comunidad científica por ahondar en estos trabajos, es decir, sería viable, sería interesante utilizarlos como forma de formación del profesorado. Y finalmente se puede validar con estas mejoras preliminares que hemos estado observando en relación a la CIL, favoreciendo la competencia intercultural de los educadores, se puede comprender como una vía válida, interesante, para asentar esa tercera cultura que comentamos al principio, no ya a nivel del estudiantado, sino de los propios profesores, actuando así como una mediación para que el profesorado luego en su aula, en su entorno de trabajo, sea capaz de transmitir esa propia idea a nivel formativo entre sus estudiantes. Con ello doy fin a esta presentación y doy gracias a todos aquellos que se hayan quedado hasta el final y hayan atendido a este nuevo aporte sobre la educación intercultural.